En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Ánimo! Bueno, pues hoy vamos a iniciar la campaña de aportaciones voluntarias a la Cruz Roja y aprovechamos para convocar a todos los ciudadanos a apoyar, a ayudar a la Cruz Roja, que es una institución muy importante en México y en el mundo. Reunión con Estados Unidos. Hubo esta reunión en muy buenos términos. Se busca llegar a acuerdos para la firma de un compromiso que impulsará la inversión y generación de empleos en México y los países centroamericanos. Para enfrentar el fenómeno migratorio es necesario el desarrollo de los pueblos de Centroamérica y el sur-sureste de México. En la reunión estuvo presente Marcelo Ebrard y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos. La inversión se estima del orden de $10,000 millones. De igual forma, se reafirmó el compromiso para que se apruebe el tratado comercial. Instituto Mexicano para la Competitividad y Tren Maya. Ayer tuve una reunión con la presidenta de la Comisión para la Competencia. El día de ayer se reunió con la directora del Instituto Mexicano para la Competitividad y hablaron de la libre competencia y de evitar los monopolios como lo marca la Constitución en el artículo 28, y de la conectividad de Veracruz hasta Valladolid y el Istmo de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Se tiene la posibilidad de acuerdo con la Ley de Derecho de Paso y se puedan construir vías. Todo lo demás son vías en las que se tiene el derecho de vía por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No se trató nada relacionado con el aumento en el presupuesto de este proyecto. El objetivo del Tren del Sureste es para desarrollar una región abandonada por décadas. La licitación de líneas ópticas es para comunicar los pueblos más apartados en el país. No aumentará el costo en el proyecto del Tren Maya. Tratado migratorio. En la medida que haya crecimiento económico y se generen empleos en México y en los países centroamericanos, se disminuirá el fenómeno migratorio, de modo que cualquier otra medida que no sea dar oportunidades de trabajo a la gente en sus lugares de origen no son significativas. Al mismo tiempo se cuida que no exista tráfico ilegal de migrantes, por lo que la migración será ordenada garantizando los derechos humanos de los migrantes. Redes sociales. A propósito, ya entraron quienes estaban solicitando de redes sociales. Sí. Críticas de la oposición. Felipe Calderón es uno de sus principales críticos. El expresidente acaba de comentar el día de ayer que el programa lo catalogó como terriblemente devastador. ¿Cómo qué? Terriblemente devastador. ¿Qué piensa usted? Ay, nanita. Tienen derecho a expresar sus ideas, somos libres. Acerca de Sembrando Vida, es uno de los programas más importantes. Se trata de sembrar 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, además de mejorar el medio ambiente, respetando y protegiendo la naturaleza. Permitirá darle trabajo a 400,000 mexicanos con un empleo permanente. El campo es la mejor y más importante fábrica del país, a pesar de que los neoliberales abandonaran el campo. Es válido que los expresidentes tengan una visión distinta y que expresen su opinión. Se tienen posturas encontradas. Por ejemplo, el expresidente Felipe Calderón entregó 20 millones de hectáreas a la industria minera. En cambio, este gobierno sembrará 1 millón de hectáreas. Concesiones mineras. Yo hice el compromiso de que no se iban a revocar las concesiones. Se hizo un compromiso de que no se revocarían las concesiones, pero al mismo tiempo se cuidará el medio ambiente. Se decidió la cancelación de la mina en Baja California Sur. Era una mina de explotación a cielo abierto cercano a una reserva natural, cerca de una recarga de acuíferos en una zona en donde hay escasez de agua. Es al Estado al que le corresponde cuidar el medio ambiente. Las empresas tienen que pagar impuestos. Durante 20 años se eliminó el impuesto a las mineras. Se logró por el movimiento de Morena hace 4 años que se estableciera un pago de impuesto por extracción y los recursos obtenidos se regresaran a las comunidades. Sin embargo, por la corrupción no llegaba ese dinero.
Ahora con este gobierno los recursos serán destinados realmente a las comunidades en donde existe explotación minera. En cuanto al salario a los mineros se está mejorando, por lo que reitera que sí hay cambios y no se otorgarán nuevas concesiones. Cabe señalar que no se permitirá el fracking para la extracción de petróleo y gas. Tampoco se permitirá la utilización de semillas transgénicas. Notas finales. Se lleva a cabo un seguimiento y monitoreo permanente del Popocatépetl. El reporte de los científicos es que no hay riesgo mayor. Es una actividad permanente de Don Goyo sin mayor riesgo. No existe conflicto de intereses. El padre de la directora de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ha sido abogado laborista durante décadas. Luisa María Alcalde realiza su trabajo eficientemente. En este momento no hay investigación por parte de la Auditoría Superior de la Federación, pero si existe una denuncia se investigará. Las empresas seleccionadas por la construcción de la refinería son las mejores del mundo. Una de las empresas ha construido más de 200 refinerías. Las empresas son serias y de primera. La investigación para su selección fue realizada por la Secretaría de Energía. El peso mexicano es la moneda que más se fortaleció con relación al dólar de los países emergentes, gracias a la estabilidad económica en el país. Los ahorros permitirán contar con 200,000 millones de pesos que se tendrán para cualquier eventualidad que pudiese presentarse. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.